Buenos días, mi nombre es Rick West. Algunos me conocen como Ricardo. Es un placer acercarme a ustedes a través de esta clase que es la continuación del curso de la historia de la Iglesia Wesleyana. En esta sección o en esta parte de la historia, en esta clase, pretendo compartir con ustedes una corta reseña de la historia de la Iglesia Wesleyana en el área iberoamericana. Pero antes quisiera compartir contigo algo de mi persona. Como repito, mi nombre es Rick West. El Señor tocó mi vida y me llamó a la salvación a la tierna edad de 6 años. Y a los 8 años más o menos comenzó a llamarme al ministerio. Pero a los 16, 17 años, el Señor comienza a inquietarme y llamarme a América Latina. Entonces, yo doy gracias a Dios que respondí a ese llamado. Ya cuando estuve ya en la preparación ministerial, preparación de servir en el campo de misiones en el seminario bíblico, me encontré con mi ayuda idónea, la que se llama Clara West, mi esposa. Ya cumplimos en la próxima semana 45 años de matrimonio. Tenemos 4 preciosos hijos y 7 nietos. Y lo que pretendo hacer ahora es compartir algo de la historia. No voy a enfocar mucho en fechas y nombres de personas, sino contarle del mover de Dios a través de la Iglesia Wesleyana a lo largo de los 110 años, la historia en América Latina. Clara y yo comenzamos nuestro ministerio en América Latina en el año 1975 y entonces ya hemos corrido una parte, tal vez más de la tercera parte de lo que es la historia de la Iglesia Wesleyana en Iberoamérica. Pero partimos de la palabra de Dios porque los pioneros, los misioneros pioneros, los primeros que sintieron el llamado de salir de su tierra, de su familia y siguiendo el llamado de Dios hacia la tierra al sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica y también las islas del Caribe, partieron porque sintieron el llamado fuerte de Dios de cumplir con el mandato de Cristo en la gran comisión que tenemos en Mateo 28, versos 18 en adelante, cuando Jesucristo dice a sus discípulos, faltando muy poco tiempo para ascenderse a la diestra del Padre, cuando Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, en este caso vemos que Jesucristo menciona, además de ir y predicar, menciona la gran necesidad de también enseñar. Y a través de este curso de la historia, además de grabar un poco los nombres, lugares, eventos, etcétera, datos históricos, y espero que también pueden recibir la enseñanza de Dios, porque también Dios nos enseña a través de la historia, porque son actos de lo que Él hace a través de la historia. Como ustedes ya conocen, ya han estudiado en clases anteriores a esta, que nosotros como Iglesia Wesleyana somos productos de 2 movimientos. El movimiento de la Iglesia San León Peregrinos, que tuvo sus comienzos,
A finales del siglo XIX, y ahí por el año 1897 comienza a formar lo que luego llegó a ser conocido como la Iglesia Santidad de los Peregrinos. Y luego, paralelamente, aunque tuvieron su origen un poco más antes, como ustedes saben en su historia, en los años 1840 y más, la Iglesia Wesleyana Metodista. Esos dos se unieron en una amalgamación de las dos iglesias en el año 1968. Entonces, ¿por qué lo menciona? Ustedes ya han estudiado esta parte. Lo menciono porque cuando hablamos del contexto latinoamericano y ahora decimos iberoamericano, tiene importancia porque los hermanos misioneros de la iglesia de los peregrinos, la iglesia de los peregrinos, ya hasta el año 68 sostenían obra en 3 países en América Latina, como es el Perú, México y Brasil. Igual y paralelamente, los hermanos de la iglesia Wesleyana Metodista también tuvieron su comienzo en países como Colombia, como Puerto Rico y Honduras. Entonces, hablar la historia y hablar de lo que Dios hizo, Dios estaba obrando a través de los dos movimientos, solo que desde el año 68 comenzamos a trabajar en una forma unida. Es interesante la historia de cada uno de esos países y cómo Dios obró, cómo usó elemento humano para la predicación del Evangelio. En este caso, Clara y yo servimos en el país del Perú desde el año 1976 hasta el año 1994. Un país que en verdad impactó mucho en nuestras vidas. Ahí nuestros hijos también crecieron, se formaron y los 4 aman mucho a América Latina hoy en día y en particular al país del Perú. Entonces por ahí empezamos. En el año 1904, el primer misionero, Willis Brandt, hace un viaje en un vapor desde San Francisco hasta Callao, que es el puerto de Lima, Perú. Y muy diferente el día de hoy que, bueno, de Estados Unidos al Perú hablamos de 6, 7 horas de viaje en avión. Él pasó 53 días en el barco para llegar a ese lugar. Pero los comienzos en el Perú y lo que Dios hizo fue algo tremendo. En ese entonces, claro, toda América Latina no había apertura para el Evangelio. El catolicismo era la religión oficial en todos los países de América Latina. Entonces no fue fácil los comienzos. Hubo un precio que pagar, pero los pioneros, los primeros, pagaron este precio y no fue por un año o 2, sino hablamos, ¿no?, de los años difíciles de tal vez 20 o 30 años hasta establecer la iglesia en el Perú. Cuentan de los primeros convertidos en la ciudad de Chiclayo, que en verdad, bueno, en el entusiasmo de su nueva fe, fueron un poco radicales. En un caso, uno de ellos sacó todas las imágenes de su casa y los botó a la calle. Y bueno, llegaron inmediatamente las autoridades y le llevó a esta persona preso. Porque bueno, a lo mejor estaba con tanto entusiasmo de su nueva fe. Son cosas y precios que pagaron en aquel tiempo. Pero bueno, a través de la historia de la iglesia en el Perú, Dios sigue obrando hasta el día de hoy y por lo cual damos gracias a Dios. Luego México. El caso de México, también un país cerrado al Evangelio en el año 1920, cuando el señor Francisco Soltero, juntamente con su esposa, llega a la tierra mexicana. El señor Soltero, nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos,
Entonces hablaba el idioma perfectamente bien, conocía por lo menos en algo la cultura mexicana y comienza a desarrollar la obra en México. Igual no fue fácil, se encontraron con mucha resistencia. A veces salieron los machiteros en el camino cuando ellos caminaban a pie o a veces en caballo para manifestar su rechazo del Evangelio. Encontramos que aún hasta el año 60, pastores nuestros de la iglesia que hasta el día de hoy se llama la iglesia, evangélica de los peregrinos, fueron baleados y bueno, fueron mártires para la causa del Evangelio, la causa de la iglesia, y eso no estamos hablando muy atrás en la historia, eso no estoy hablando del año 1960, pero el día de hoy la iglesia de México sigue adelante con más de 135 iglesias. Puede variar un poco los números, ustedes van a ver ahí en el perfil de cada país con precisión el número de iglesias, pero para la gloria de Dios, la obra de México sigue adelante. Luego encontramos que más adelante la iglesia wesleyana, metodista, también enviaron los primeros misioneros a Colombia en la década de 40, 1940, y igual, ¿no? Habían tal vez dos desafíos grandes en Colombia en ese día. Primeramente, claro, el país todavía cerrado al Evangelio, pero además de eso, ya en aquel tiempo existía la guerrilla. Entonces era un desafío más de cómo presentar el Evangelio en esa situación, en ese ambiente de rechazo, en ese ambiente de extranjeros viviendo en un contexto colombiano. Y bueno, los primeros misioneros también pagaron un precio alto. No voy a mencionar el nombre de muchos de ellos, pero los esposos Roberto y Narva Crosby no fueron los primeros, pero uno de los pioneros allá en Perú, en Colombia, disculpe, en Colombia, que también sufrieron a veces cuando en los primeros en los primeros días y años de la obra, cuando todavía no tenían templos hermosos, sino se reunían en lo que se llama ranchitos, construcciones sumamente humildes, pero en medio de la guerrilla, en medio de la oposición, a veces habían hasta balaceras que pasaban las balas por en medio del templo. Ellos tenían que tirarse al suelo, que les tiraban tomates y otras cosas a veces cuando ellos querían tener sus reuniones. En verdad, pagaron un precio. Yo creo que hoy en día estamos disfrutando el esfuerzo de los primeros pioneros misioneros que pagaron un alto precio para, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El hecho de que a veces se presenta oposición al Evangelio no quiere decir que no debemos ir, que debemos quedar en la casa. No. Si Dios nos llama, tenemos que andar en obediencia a Él. Él nos va a abrir el camino, y si Él permite que nosotros también podamos tener el honor de morir por la causa de Él, entonces tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida en sacrificio y siempre para la honra y la gloria de Él. Luego los mismos hermanos Crosby que iniciaron la obra en Colombia pasa a Puerto Rico. Empiezan a abrir obra en el año 52 en Puerto Rico y bueno, hasta el día de hoy la iglesia en Puerto Rico sigue adelante y damos gracias a Dios. Hasta ahí, el año 52, ya había más aceptación del Evangelio. No voy a decir que no hubo resistencia, pero había algo de resistencia
en el Evangelio hasta esta fecha, pero ya encontraron más apertura. Empezaron con campañas evangelísticas en carpas en la zona de lo que es ahora San Juan, Puerto Rico, y como resultado, hoy en día tenemos la iglesia en Puerto Rico, y además del ministerio que ellos tienen, que es a través de una academia, que es primaria y secundaria, con más de alrededor de 1,000 alumnos en ese ministerio. Más adelante, en el año 58, empezamos, la iglesia Wesleyana Metodista empezaron obra en Honduras, en el país centroamericano, y comenzaron la obra en ese lugar, en lo que se llama, en la parte norte del país, en La Ceiba. Entonces, gracias a Dios por los pioneros que también salieron de Colombia, habían servido en Colombia, y de Colombia enviaron esa pareja a Honduras a empezar la obra ahí, con la pareja de William o Guillermo Davis y su esposa, que empezaron la obra en ese lugar. Ahora, quiero mencionar que estoy enfocando mayormente en los países de habla español, porque paralelamente también se estaba desarrollando obra en las islas del Caribe de habla inglés, y también en los países de Sudamérica que no hablan español, como en el caso de Guyana, una ex colonia inglesa. También desde el año 1908 tenemos obra en Guyana. Bueno, Guyana, y después de que la obra ya comenzó a crecer, repito, no es un país de habla inglés, pero está ubicado geográficamente en Sudamérica. Pero de Guyana también comenzaron a enviar misioneros de hacer visitas a Brasil, especialmente en la zona de Manaus. Entonces, los comienzos de la obra en Brasil, que ya estamos hablando del año 1959, fue justamente promovido por misioneros que estuvieron trabajando en Guyana. Claro, Brasil tampoco no habla español, habla portugués, pero bueno, son hermanos y también países que se dejan entender entre el portugués y el español. Y bueno, empezaron la obra, como repito, tenía los comienzos en el año 1959. Entonces, lo que quiero decir con esto, que en los primeros 60 años de la historia de la iglesia wesleyana iberoamericana, fueron los misioneros norteamericanos que salieron de sus países para establecer obra en los 6 países que he mencionado hasta aquí. Comenzaron de la nada, comenzaron ni siquiera con un creyente, empezaron en esos lugares. En la mayoría de los casos, tal vez la excepción sería en Honduras, cuando ya había una iglesia existente que se afilió a la iglesia wesleyana. Pero por lo general fue una obra que comenzó de la nada, promovido por los misioneros norteamericanos. Bueno, hasta aquí concluimos un resumen, una reseña de los primeros 60 años de la obra iberoamericana. Entonces, cuando vuelvo, vamos a continuar con lo que sucede luego en un periodo del año 60 hasta los días de hoy. Gracias.